El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Repasemos los 5 puntos que nos presenta el profe como material auxiliar para el resumen del capítulo 1 y el capítulo 2, sobre todo fortaleciendo el discurso de Pedro. Primero, la convicción y la presencia del Espíritu Santo. Segundo, el contexto profético. Tercero, la llamada al arrepentimiento y a la acción inmediata. Cuarto, reconocimiento de la resurrección y señorío de Jesús. Quinto, unidad y comienzo en la comunidad viva. Quiero que trabajemos un poquito el punto número 4, reconocimiento de la resurrección y señorío de Jesús. Es importante ver aquí la parte de la declaración de lealtad y autoridad, porque ellos usaban como la constitución de los judíos, eran las Sagradas Escrituras, y si las Sagradas Escrituras hablaban de la resurrección del Mesías, entonces para ellos tenía credibilidad, porque venía de un material que ellos consideraban sagrado, como eran las Escrituras. Adelante, profe. Estamos desglosando el 4º punto en este análisis, como lo es la resurrección de Jesús. ¿Por qué creyeron en la resurrección de Jesús? Adelante, profe. Exactamente, el reconocimiento de la resurrección y el señorío de Jesús en el discurso de Pedro es un punto crucial, especialmente considerando la fuerte conexión que los judíos tenían con las Escrituras. Este aspecto era fundamental para que Pedro lograra convencerlos de la autoridad y la identidad de Jesús como el Mesías. Analicemos más a fondo esta declaración de lealtad y autoridad y cómo se conecta con la creencia judía en las Escrituras. 1. La resurrección como confirmación profética y divina. La idea de un Mesías resucitado no solo era esperada, sino vista como una prueba de la intervención y promesa de Dios en la historia de Israel. Al resucitar, Jesús cumple estas expectativas proféticas y demuestra su poder sobre la muerte, algo que ningún otro líder o profeta había hecho. Al hablar de la resurrección, Pedro hace un enlace directo con las Escrituras, especialmente en los Salmos, donde David hace alusión a que el santo no vería corrupción. Salmo 16:10. Este argumento le da peso al discurso porque Pedro no solo afirma la resurrección de Jesús, sino que la enmarca como cumplimiento de lo que ya había sido anticipado en la constitución espiritual del pueblo. 2. Jesús como el Señor y el Cristo. Para los judíos, la palabra Señor, en griego Kyrios, era un término cargado de autoridad y reverencia. En sus escrituras, Señor a menudo hacía referencia directa a Dios mismo. Al declarar que Jesús es Señor y Cristo, Pedro no solo lo presenta como el Mesías esperado, sino también como una autoridad divina que merece obediencia y lealtad absoluta. Esto es clave porque el público de Pedro entendía que Señor implicaba tanto soberanía como dignidad divina. Y esta declaración, junto con la resurrección, posicionaba a Jesús en un nivel que requería respuesta.
3. Una llamada a la lealtad basada en las Escrituras. Pedro refuerza la credibilidad de su mensaje al basar sus afirmaciones en las Escrituras que su audiencia considera sagradas. En lugar de introducir una creencia nueva o externa, Pedro está interpretando su propia tradición, mostrándoles cómo las promesas y profecías de Dios han alcanzado su cumplimiento en Jesús. Esto invita a los oyentes a la lealtad, porque no es una doctrina extraña, sino una verdad contenida en los escritos que ellos valoran y respetan profundamente. 4. Jesús como la figura central de autoridad y lealtad para el pueblo. Al presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el Señor, Pedro le da una dimensión de autoridad y fidelidad que trasciende la vida terrenal de Jesús. Implica que seguir a Jesús es someterse a la autoridad de Dios mismo, y que el verdadero cumplimiento de la fe judía se encuentra en reconocer a Cristo como el centro de esta fe. 5. Impacto en la formación de la comunidad. Este reconocimiento público del señorío de Jesús también establece una base para la estructura y lealtad de la comunidad cristiana que empieza a formarse. Al colocar a Jesús como Señor, Pedro crea un punto de unificación en torno al cual los nuevos creyentes pueden congregarse y dar su lealtad a algo más allá de una institución o líder humano. La comunidad nace bajo el reconocimiento de una autoridad divina que exige transformación de vida, obediencia y fe en Jesús. Este punto, por lo tanto, no solo legitima a Jesús para su audiencia, sino que coloca una invitación clara a una relación de obediencia y compromiso hacia el Mesías resucitado. A través de esto, Pedro sienta una base firme para la expansión del cristianismo, poniendo a Jesús como el centro de lealtad y autoridad espiritual en sus vidas. De este cuarto punto, traemos 5 puntos más. Y de estos 5 puntos nuevos, voy a repetirlos y me voy a quedar con el punto 4, pero antes, recordemos los 5 puntos. Primero, la resurrección como confirmación profética y divina. Segundo, Jesús como el Señor y el Cristo, o sea, en griego, Kyrios. Tercero, una llamada a la lealtad basada en las Escrituras. Cuarto, Jesús como la figura central de autoridad y lealtad para el pueblo. Y quinto, impacto en la formación de la comunidad. Me voy a quedar en el tercero y cuarto punto. Dije el cuarto, pero voy a quedarme en estos dos. ¿Por qué? Miren lo que ocurre aquí. Una llamada a la lealtad basada en las Escrituras. Pedro refuerza la credibilidad de su mensaje al basar sus afirmaciones en las Escrituras que su audiencia consideraba sagrada. Amigos, hermanos, nuevos líderes, tomen en cuenta este punto. No pueden llegar a un campo y pretender que las personas que están en ese campo acepten la verdad que usted y yo conocemos sin haber estudiado lo que es las personas que están en ese territorio. Creen en qué creen ellos. Pedro sabía que su audiencia creía en las Escrituras y por eso se basó en las Escrituras para presentar su mensaje. Necesitamos estudiar el campo al que vamos a llevar nuestro mensaje. Ellos tienen que saber que nosotros le conocemos, para que entonces puedan creer en lo que nosotros le presentamos. Usted no puede llegar y esperar que la gente deje de creer en lo que toda la vida han creído por su bonita cara. No, Pedro no dejó de tomar en cuenta en qué creía su audiencia y partió de allí para enseñarles el verdadero camino. Vamos entonces a ver el cuarto punto. Jesús como figura central de autoridad y lealtad para el pueblo. Al presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el Señor, pero le da una dimensión de autoridad y fidelidad que
trasciende la vida terrenal de Jesús. Implica que seguir a Jesús es someterse a la autoridad de Dios mismo, y que el verdadero cumplimiento de la fe judía se encuentra en reconocer a Cristo como el centro de esta fe. Observa que Pedro no les dijo directamente: ese Cristo que ustedes crucificaron era Dios. No. Pedro tomó las escrituras y le mostró cómo desde las escrituras, en el Cristo que ellos crucificaron, se cumplieron todas las características que identificaban al verdadero Mesías, o sea, que identificaban al Dios verdadero, al Kyrios. Esto le dio autoridad al Cristo crucificado, resucitado y ahora exaltado. No a Pedro, le dio autoridad a Cristo. Entonces, por la autoridad que vieron en el Cristo que habían crucificado y que había resucitado y ahora estaba exaltado a la diestra del Padre, ellos creyeron. Podemos agregar algo más a esta sección, y es el punto número 5, impacto en la formación de la comunidad. Solo póngase a pensar, si hiciéramos las cosas como la hizo Pedro, tomándose 10 días de preparación, recordando todo lo que conocía de los judíos, para entonces utilizarlo como argumento a la hora de presentar la palabra de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Pedro a la hora de presentar nuestros argumentos para que la gente crea en Jesús. No se trata de presentarnos nosotros, se trata de conocer nosotros al que queremos que el mundo conozca, pero no podemos dar lo que no tenemos. O sea, es necesario conocer a Cristo para poder mostrar a Cristo. Es necesario conocer la congregación, el campo en el que vas a trabajar, para que ese campo que te vea en el Cristo que tú estás presentando credibilidad, tenga credibilidad. Adelante, profe. Estamos en la serie Feliz para Siempre, primer segmento, la Biblia al día, hoy con el repaso de los capítulos 1 y 2 del libro de Hechos, preparándome para estudiar el capítulo 3. Tenemos con nosotros el asistente virtual de ChatGPT-4. Adelante, profe. Este análisis profundo sobre la presentación del mensaje y el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de Pedro es sumamente relevante para entender cómo llevar el mensaje del Evangelio hoy. Pedro no impuso su mensaje, sino que lo estructuró de acuerdo con las creencias y expectativas de su audiencia, lo cual nos deja lecciones prácticas para la misión actual. Desglosaremos los puntos clave. 1. Estudio del contexto de la audiencia. Pedro sabía en qué creía su audiencia y cómo interpretaban las Escrituras. Su mensaje no fue algo externo, sino una revelación de lo que ellos ya consideraban sagrado. Esto nos enseña que debemos primero entender en qué creen y cómo piensan aquellos a quienes queremos compartir el mensaje. Solo cuando tomamos tiempo para conocer sus valores y creencias, podemos crear una conexión genuina y un mensaje que les hable directamente. 2. Adaptación del mensaje con respeto y sabiduría. Pedro no condenó a su audiencia ni descalificó sus creencias. En lugar de decirles que estaban equivocados, usó las Escrituras para mostrar cómo Jesús cumplía esas profecías y esperanzas mesiánicas. Así, también nosotros debemos presentar la verdad con respeto, mostrándoles cómo el mensaje del Evangelio completa y responde a sus expectativas y preguntas. 3. Presentación de Jesús como el centro de fe y obediencia. En este punto, Pedro muestra a Jesús no solo como una figura histórica, sino como el cumplimiento viviente de la fe y las profecías.
Su habilidad para conectar la vida, muerte y resurrección de Jesús con las Escrituras da a su mensaje un peso especial. De igual manera, cuando presentamos a Jesús, debemos enfatizar su centralidad y autoridad como el camino hacia Dios, resaltando cómo Él es la plenitud de lo que la fe y la verdad representan. 4. Autenticidad y credibilidad a través de una vida transformada. Pedro y los discípulos pasaron 10 días de oración y preparación, mostrando una vida consagrada y transformada. Al ver esto, la gente pudo ver que el mensaje venía de alguien que realmente creía y vivía lo que predicaba. Hoy, si queremos compartir el mensaje, debemos asegurarnos de que nuestra vida también sea una demostración de la transformación que Cristo puede realizar. 5. Unidad y comunidad como fruto del mensaje de Cristo. Pedro no solo creó seguidores, sino que estableció una comunidad unida en torno a la figura de Cristo. Esto implica que nuestro mensaje no busca crear individuos aislados en su fe, sino una comunidad fuerte y solidaria que represente el cuerpo de Cristo. La comunidad misma se convierte en un testimonio poderoso del amor y la presencia de Dios. En conclusión, estos puntos nos recuerdan que la misión debe ser realizada con preparación, respeto y autenticidad, presentando a Jesús como el centro de la fe y la vida. La lección de Pedro nos anima a no solo conocer la verdad de Cristo, sino también a conocer y valorar a quienes queremos alcanzar. A medida que avanzamos, debemos recordar que solo podemos dar a Cristo si Él está verdaderamente en nosotros, y que nuestras vidas y mensaje tendrán credibilidad en la medida en que reflejemos a Cristo mismo. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Introducción, Nuestra Historia Denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético, que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, Nuestra Historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el Jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto, daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el Reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TSU. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete.
Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.